Bien, hasta ahora hemos hecho descripciones y si acaso la mínima inferencia que hemos hecho es el intervalo de confianza, o la primera inferencia importante que hemos hecho es el intervalo de confianza. Pero muchas veces de lo que se trata es de contrastar una hipótesis. Queremos saber si dos medias son diferentes, si existe asociación entre dos variables a través de un coeficiente de correlación. Y entonces para esto lo que tenemos que hacer es un test de hipótesis. Es decir, utilizar la estadística para determinar la probabilidad de que una determinada hipótesis sea cierta. Fijaos que todo va a ser en términos probabilísticos. El test de hipótesis, el proceso del test de hipótesis va a consistir siempre en 4 etapas. Lo que pasa es que estas etapas muchas veces se hacen sin darte cuenta que realmente las estás formulando. Pero debemos saber qué son y que siempre están allí y que muchas veces se confunden unas con otras, sobre todo la 3 con la 4, pues muchas veces, sobre todo cuando no se sabe de qué va esto, la gente tiende a confundirla. Y también cuando se olvidan de lo que a veces han estudiado, ¿no? Pero bueno, vamos a verlas, cuáles son estas 4 fases y espero que se os queden en la cabeza. Veremos que en todos los tests que hagamos después, todas estas fases pues las iremos, a medida que lo recuerde, las iremos explicitando, ¿no? En primer lugar es formular la hipótesis nula. Fijaos que la hipótesis nula no es exactamente la hipótesis del experimento. En el experimento muchas veces lo que queremos ver es si existen diferencias entre un grupo tratado y un grupo control, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros querríamos es demostrar que hay diferencias. Pues bien, nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis de partida, va a ser que no existen estas diferencias. Es que simplemente las observaciones son el resultado del puro azar, ¿no? Frente a eso tendremos formalmente la hipótesis alternativa, que será que sí, que efectivamente existen esas diferencias, pero que serán efecto de un, digamos, de un efecto, serán consecuencia de un efecto real, pero combinado con un componente de variación aleatoria. Siempre tenemos que tener ahí presente la variación aleatoria. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es identificar un test, un estadístico que nos permita contrastar, un estadístico de contraste, que nos permita valorar esta hipótesis nula. Por ejemplo, si queremos comparar dos medias, veremos que el estadístico adecuado es el test T. Si queremos comparar 3 o más medias, pues veremos que el estadístico adecuado ya no es el estadístico T, sino que es un estadístico F, y la prueba adecuada es un análisis de la varianza, ¿no? Entonces, esto es la segunda fase, y tenemos que tener claro cuál es ese test, ese estadístico de contraste. Después viene el p-value. El p-value, que es un estadístico que ahora viene en todos los paquetes y que sustituye, digamos, superando bastante el concepto que se tenía antes de que cuando se encontraba el valor del test estadístico, por ejemplo el valor t, lo que había que hacer era ir a mirar a las tablas. Pues bien, ahora todos los paquetes estadísticos lo que nos dan es un p-valor. ¿Qué es este p-valor? Bueno, pues lo veréis en una diapositiva posterior, pero el p-valor es la probabilidad de encontrar un valor del estadístico que sea mayor o menor, dependiendo de que estemos en una prueba a 2 colas o una cola, pero que sea, vamos a irnos al caso de que solo sea una cola, pues la probabilidad de encontrar un estadístico que sea mayor que el que nosotros hemos observado. Y obviamente, esto asume que la hipótesis nula es cierta. Entonces, lo que sí que hacemos es que, lo que sí que podemos pensar es que cuanto mayor sea el estadístico y por lo tanto menor la probabilidad de encontrar estadísticos superiores, es decir, valores del estadístico superior, es decir, p-valores, valores del estadístico superiores, o lo que es lo mismo, encontrar un p-valor inferior, pues lo que encontraremos será que las pruebas, la evidencia contra la hipótesis nula, pues serán mayores. Repito, tenéis que pensar
que el estadístico, normalmente cuanto mayor sea su valor, se alejará más de la zona de la media, y por lo tanto la probabilidad de encontrar valores, pues valores superiores al estadístico, que ya os digo que puede ser grande, pues entonces la probabilidad será muy pequeña. Entonces obtendremos p-valores muy pequeños. Bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es que bajo la hipótesis nula cualquier valor puede ser cierto. Entonces, claro, si nosotros tomamos esto al pie de la letra, pues lo que sucede es que no podríamos tomar ninguna decisión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para tomar alguna decisión? Pues bueno, tenemos que asumir que algunos estadísticos, algunos valores que hemos encontrado del estadístico, los de los extremos o los de un extremo, si es una prueba o una cola, pues son muy poco frecuentes, de hecho así sucede, y entonces consideramos que no son de la distribución. Es decir, que en el caso de una media, pues bajo la hipótesis nula, pues un valor t muy grande, en el caso de comparación de dos medias, un valor t muy grande nos indicaría que la probabilidad de encontrar valores mayores que este t, pues sería también muy pequeña, el p-valor sería muy pequeño, entonces pensaríamos que no pertenecía a la distribución de la hipótesis nula, sino que pertenecería a la hipótesis alternativa. Entonces la cuestión sería decir, bueno, ¿y dónde está el límite? Bueno, pues el límite sería el punto 4, que es construir una regla de decisión. Es decir, comparar el p-valor a un nivel aceptable que se llama nivel de significación y que normalmente pues lo designamos como alfa. Entonces, si el p-valor es menor que alfa, es decir, es un valor muy pequeñito, entonces los efectos observados son estadísticamente significativos y se rechaza la hipótesis nula, aceptando por tanto la hipótesis alternativa. Si el p-valor pues es mayor que este alfa, que normalmente pues sabéis que se pone al nivel de 0,05, es decir, el 5%, pues si es mayor que este alfa, asumimos que el valor de nuestro estadístico pertenece a la distribución de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula. Vamos a comentar algunos aspectos importantes de los test de hipótesis y cuáles son las consecuencias que existen cuando tomamos una decisión. En primer lugar, fijaos que la hipótesis nula puede ser cierta, puede ser falsa, pero esto es algo que nunca sabremos. Nunca sabremos y forma parte pues, de la naturaleza de las cosas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer pues, sobre la hipótesis nula? Pues la podemos aceptar o la podemos rechazar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues en función del test de hipótesis que hemos establecido. Una prueba T, un valor de F en una nova. Entonces, ¿qué situaciones se nos puede dar? Pues bueno, si nosotros aceptamos la hipótesis nula y realmente fuera cierta, pues estaríamos tomando una decisión correcta. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que por cuestiones puramente, pues muchas veces de muestreo, resulta que rechazamos la hipótesis nula cuando realmente es cierto. Pensad que lo que estamos haciendo al introducir aquello del nivel de significación, lo que sucede es que estamos aceptando que algunos valores de la hipótesis nula realmente no pertenecen a la hipótesis nula. Por lo tanto, esto nos puede llevar a cometer errores. Y este error se llama error de tipo 1 o alfa, que también pues, coincide con el nivel de significación. Es decir, que con los test de decisión con un nivel de significación del 5%, pues debemos asumir que podemos tener un 5% de falsos positivos. ¿Qué es lo que pasa si la hipótesis nula es falsa? Pues tomamos la decisión correcta. Ya está muy bien, ¿no? Es lo que nosotros querríamos. Si realmente existe una diferencia entre dos medias, pongamos por caso, pues que con nuestro test seamos capaces de decir efectivamente esta diferencia entre las dos medias existe. Pero cabe la posibilidad, por diversas causas, por ejemplo, pues porque el tamaño muestral no sea el adecuado, pongamos por caso, de que
existiendo diferencias entre las dos medias, pues no seamos capaces de detectarlas. Y entonces generaríamos lo que se llama como falsos negativos, es decir, que habríamos hecho un experimento que, digamos, el estado de la naturaleza nos tendría que decir que efectivamente ese experimento, pues esa diferencia entre las medias, pues existía, y nosotros pues somos incapaces con nuestro test de hipótesis, con el resultado de nuestro test de hipótesis, de rechazar esa hipótesis nula que realmente era falsa. Esto se conoce con el nombre de falsos negativos, también con el nombre de error tipo 2 o beta. Y fijaos que la decisión contraria en el caso de que la hipótesis nula fuera falsa, que es la decisión correcta, es decir, rechazarla, es lo que nos lleva a lo que es la potencia del test. La potencia del test es simplemente la probabilidad que tenemos de rechazar la hipótesis nula cuando realmente sea falsa. Fijaos que es el complemento 1 menos beta de la tasa de falsos positivos, del error tipo 2. ¿Y por qué es importante la potencia del test? Pues porque esta es una de las cuestiones que se exigen en los comités de ética para que la gente pues no haga trabajos que no le puedan llevar a una, digamos, a una probabilidad suficientemente alta de rechazar la hipótesis nula si fuera falsa. Esta potencia del test se suele situar en torno a 0,8, en concreto en 0,8, que sería la mínima, digamos, la mínima necesaria para aceptar un experimento. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si tuviéramos una potencia de un experimento con una potencia, que ya más adelante os enseñaré cómo se calcula, de 0,40? Pues una potencia de 0,40 nos indicaría que, bueno, que en el caso de que la hipótesis nula fuera falsa, solo la declararíamos como falsa en el 40% de las ocasiones. Una potencia de 0,80 nos indica que declararemos la hipótesis nula como realmente falsa, cuando sea falsa, en el 80% de las ocasiones. Hombre, se nos escaparán también ocasiones en las que realmente pues, la hipótesis era falsa y la daremos como cierta, pero será un 20%, no será un 60% como sería el caso si tuviéramos una potencia del 40%. Y bueno, decir también que la norma, la regla de decisión se basa en el error de tipo 1, y entonces pues el p-value tiene que ser pues mayor o igual, o sea, si es mayor o igual que 0,5 pues se acepta la hipótesis nula, si es menor que 0,5 se rechaza la hipótesis nula. Esto lo veremos un poquito mejor en una diapositiva que viene después. Para ilustrar un poco más lo que sería y cómo se trabaja con el nivel de significación una vez que se ha conocido el p-valor, vamos a utilizar una distribución que veremos más tarde cuando analicemos el análisis de la varianza, o también cuando estudiemos el cociente entre dos varianzas. Es la distribución F, que tiene la forma que veis en la imagen azul, tanto la parte azul clara como la parte que es un poquito más oscura. Entonces imaginemos que nuestro estadístico de contraste, que nuestro test statistic, nos ha dado un valor de f que encontraremos a lo largo de lo que sería el eje de las x, y que aquí está representado por una línea de trazos gruesos de, digamos, tramos comparativamente largos. El área que queda bajo la curva a la derecha del valor f calculado en nuestro experimento es el p-valor, es decir, la probabilidad de encontrar un valor superior al f hallado bajo la hipótesis nula. El contraste de nuestro valor f lo haremos con el valor f que tendría un p-valor de 0,05, nuestro nivel de significación. Si el valor hallado de f es menor que el valor de f correspondiente al nivel de significación, aceptaríamos la hipótesis nula. Nuestro f correspondería, diríamos, a la distribución de la hipótesis nula. En el caso contrario,
diríamos que el F observado pertenecería a la hipótesis alternativa y por tanto rechazaríamos la hipótesis nula. En la práctica no utilizaremos el F del nivel de significación. Lo que hacemos es contrastar si nuestro p-valor es mayor que 0,05, en cuyo caso aceptamos la hipótesis nula, o bien si es menor que 0,05, en cuyo caso rechazamos la hipótesis nula. Tenemos que recordar, y es importante que lo hagamos, que cuanto menor sea el p-valor de nuestro estadístico, en el caso que hemos visto, nuestro F, mayor será la evidencia contra la hipótesis nula. Los p-valores los calculan los paquetes estadísticos y no os tenéis que preocupar, pero sí que me gustaría que supierais de dónde lo saca, cómo lo calcula. Bien, básicamente siempre se basan en la función de distribución. Si hemos hecho un test a una cola, es decir, que solo nos interesa, por ejemplo, en el caso de comparar dos medias, la hipótesis es que sea una mayor que la otra, no que sean diferentes, sino que estamos interesados en saber si una media es mayor que la otra. Eso es un test a una cola, ¿no? En el caso de ANOVA simplemente pensamos si hay diferencias, pues ya está. Y otra alternativa también son las pruebas de contingencia, las tablas de contingencia para contrastar frecuencias. Entonces, en este caso, fijaos que lo que hay que hacer es simplemente el complemento de la función de distribución, sea una t con sus grados de libertad, sea una f que se caracteriza por tener grados de libertad del numerador y del denominador, y una prueba de h² que se caracteriza por sus grados de libertad. Eso en el caso de a un lado, ¿no? Si tenemos una prueba que es, digamos, bilateral, por ejemplo, que estemos pensando en que dos medias pueden ser diferentes, pero no nos interesa saber si una es mayor que la otra, sino simplemente si son diferentes, entonces tenemos que asumir que el TS es a dos colas. Pensad en una distribución T, que sería pues esta acampanada, parecida a una normal, pero un poquito distinta, y entonces tendríamos que asumir que tendríamos todos los valores pertenecerían a la distribución bajo la hipótesis nula, pero estableceríamos la regla de decisión diciendo que el 2,5% de los valores de la izquierda y el 2,5% de los valores de la derecha pues no pertenecerían a la hipótesis, a la distribución de la hipótesis nula. Entonces esto nos generaría una situación que nos obligaría a que nuestro término de comparación no sería con el valor correspondiente a lo que habitualmente habíamos hecho del nivel de significación de las pruebas a una cola, que normalmente era el 5%, sino que tendríamos que hacer la comparación con el valor de t, que correspondería al 2,5% por la izquierda o al 97,5% por la derecha. Entonces fijaos que esto sería un lío, porque nos obligaría a tener distintas reglas de decisión si fuera una cola o si fuera dos colas, y para uniformizar esto, pues la única cosa que hay que hacer es sencillamente multiplicar por 2 este complemento de la función de distribución, y entonces ya podemos utilizar siempre el mismo nivel de significación, o sea, la regla la vamos a poner en el 5%. Y con eso pues ya viene hecho directamente por los paquetes que calculan los p-valores. Vamos a acabar la sesión con dos ejemplos de inferencias, con dos ejemplos de test de hipótesis. El primero de ellos, que es el que corresponde a esta diapositiva, consiste sencillamente en comprobar que la media, que el peso medio de los gatos era distinto de 0. Es algo que es obvio, 2,9, pues todo el mundo diría, pues ya está, es distinto de 0. Pero bueno, también se puede hacer un contraste estadístico. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues es un test T, un test T que implica pues que lo que hacemos es hacer la diferencia entre lo que es el valor observado, en este caso 2,9, menos lo que sería el valor de la hipótesis, en este caso 0,
2,9 menos 0, y esto lo tendríamos que dividir por el error estándar. El error estándar que lo habíamos calculado previamente, si queréis lo podéis comprobar, y veréis que si hacéis esa operación nos sale un valor de t de 61,097, que con 96 grados de libertad nos da un p-valor de 2,2 o 2.2 por e a la menos 16. Bueno, eso quiere decir que 2,2 e a la menos 16 es lo mismo que 2,2 por 10 a la menos 16. Es decir, que es un valor muy pequeño, muy próximo a 0, inferior a 0,05. Y entonces, como es inferior a 0,05, pues rechazaremos la hipótesis nula, que es que la media de los gatos es igual a 0. Fijaos que si nosotros aquí quisiéramos hacer comprobar si se habían cumplido las 4 etapas que os he dicho antes, pues serían las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es la hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula es que queremos saber si el peso de los gatos es distinto de 0. Es una hipótesis nula obvia, pero esa es la que hay que hacer, y entonces la hipótesis nula es que el peso medio de los gatos es igual a 0. ¿De acuerdo? Segundo, el test de hipótesis. Bueno, pues esto es un test que, como os he dicho, pues es la diferencia entre el estadístico que hemos encontrado y el valor de referencia, en este caso 0, y dividido por el error estándar del estadístico. En este caso, pues el error estándar de la media, porque el estadístico es la media, que era 2,9. Esos valores los tenéis calculados en diapositivas previas. Si hacéis esos cálculos, pues veréis que os sale el valor del estadístico, que es 61,097. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Pues el siguiente paso era calcular el p-valor. El p-valor nos lo da calculado aquí en el programa, y es 2,2 por 10 a la menos 10, que es un valor muy, muy pequeño. Y el cuarto paso, pues ya lo tendríamos que hacer nosotros, y es comparar con el valor de referencia, con la regla de decisión, que es 0,05. Obviamente este valor es muy inferior a 0,05 y por lo tanto pues rechazamos la hipótesis nula. Fijaos que lo que hemos hecho, aunque creo que nos lo había dicho, es utilizar unos pasos que ya hemos hecho antes cuando hemos calculado el intervalo de confianza de la media. Fijaos que hemos ido a Statistics, a Means, a Single Sample T-Test, y variable body weight, y la hipótesis alternativa pues es que la media de la población es igual a 0, es distinta de 0. Es distinta de 0, fijaos que se pone con ese símbolo el símbolo de admiración, el símbolo igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sería el primer caso de inferencia que haríamos, y de contraste de hipótesis, más bien de contraste de hipótesis. Y este sería el segundo ejemplo. Si recordáis de las pruebas que utilizamos para contrastar la normalidad de una distribución, estuvimos viendo una serie de pruebas gráficas, y os dije que nos quedaba una prueba numérica. Bueno, esta prueba numérica, una de las posibles, es el test de Shapiro-Wilk, que es un test que se utiliza, funciona muy bien, y se realizaría en este caso, pues fijaos, en primer lugar tendríamos que ir a Statistics, Summaries, Test of Normality, y variable body weight, Normality Test, Shapiro-Wilk. Fijaos que para hacer esto tendríamos que haber vuelto a la base de datos global, porque últimamente habíamos estado trabajando solamente con la de los gatos. Entonces, en donde está la base de datos, la dataset que estáis utilizando, tenéis que clicar y ver que existe también la base de datos previa, entonces la activáis y trabajáis con esa base de datos previa. Entonces, fijaos que haríais el primer test de hipótesis, sería el test de Shapiro-Wilk, a toda la distribución, ¿no? La de machos y la de hembras. Entonces fijaos que se calcula un estadístico W, que no hace falta entrar en detalles, y lo que es importante es que nos da un p-valor que es menor que 0,05, lo cual nos indicaría que habría que rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula era que la distribución era normal. Por lo tanto, la distribución conjunta de los pesos de machos y de hembras no es normal.
Si recordáis, luego vimos que había un sexo que sí que tenía una distribución normal respecto a pesos y otro que no. Bueno, pues esto lo podemos hacer si dentro de este mismo Statistics, Summaries y demás vamos a buscar la opción de Test by Groups, que nos lo deja, no tenemos que hacer la subset también de las hembras y calcularlo, pero también lo podríamos hacer de esa manera, pero en este caso nos permite ya hacerlo por grupos y le decimos, bueno, que nos lo haga por grupos y nos dice, bueno, sexo, hembras, p-valor 0,0003, es decir que las hembras, la distribución de las hembras no es normal. En cambio, la distribución de los machos es 0, el p-valor es 0,11 y a 0,12 casi, este p-valor es superior al 5%, a 0,05, y entonces aceptamos la hipótesis nula, que es la normalidad de la distribución. Repito, la conjunta no será normal, la de las hembras tampoco será normal, pero la de los machos sí que es normal.